Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Y mencionábamos dentro de grandes cosas que decíamos en la mañana para poder visualizar un poco más lo que representa para nosotros la buena milicia. Todos hemos pasado por alguna enfermedad, por alguna cuestión, y no queremos perder esa batalla, porque todos tenemos muchas en la vida. Y nos aferramos a no querer perder, porque no queremos ser perdedores. Y cuando nos dicen un tratamiento, otro tratamiento, lo seguimos. Y cuando nos dice el vecino, el familiar, tómate esto, lo hacemos porque no queremos perder esa batalla que tenemos con cualquier enfermedad que tengamos. También así en la vida cristiana, todos los que nos hemos bautizado, hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, iniciamos una lucha no porque queramos, sino porque tenemos un enemigo que va a tratar a toda costa de ganarnos, de perjudicarnos, de robarnos, lo que mencionamos en la mañana, los bienes espirituales. La buena milicia es el título de nuestro tema, y la pregunta sobre la cual basaremos los asuntos a considerar es: ¿cómo se milita la buena milicia? En la mañana iniciamos con el asunto número 1, que se milita conociendo los bienes en disputa. En cada lucha, en cada guerra que hay en el mundo, es una lucha y una guerra porque hay un bien. Hay un bien el cual se persigue, el que gana lo tiene. Incluso en un fútbol, en un partido de fútbol, de béisbol, de cualquier competencia, en una competencia olímpica, hay una medalla en la cual todos los que compiten quieren tenerla. Es una competencia sana, se llama sana, pero al fin es competencia. Y en lo que está en nosotros como botín son los bienes espirituales. Mencionamos en la mañana que uno de ellos es la bendición, la bienaventuranza, la fe. Esos son bienes espirituales. Y también otro de los bienes espirituales que tenemos nosotros como riqueza es el tiempo. Lo que el enemigo quiere es de que nosotros desperdiciemos el tiempo en las cuestiones de Dios. Quiere ponernos muchas atracciones en nuestra vida para que nos ocupemos en ello y no nos ocupemos en lo que es realmente interesante para el alma e importante. Vimos ahí lo que es el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, donde las propias palabras del Señor Jesús dicen que es necesario hacer la obra de mi Padre mientras el día dure. Viene la noche cuando nadie puede obrar ya. Y cuando viene la noche, obviamente está representando la muerte física. Cuando la noche venga, no podemos hacer nada, no podemos cambiar, no podemos modificar, fraccionar. Por ello es importante que aprovechemos el día, es decir, nuestra vida, los días que tengamos de vida, porque no sabemos si duraremos muchos años sobre la faz de la tierra. El único día que tenemos es el presente, ese día que debemos de aprovechar para hacer la obra de Dios, las obras, es decir, los mandamientos, la obediencia y la fidelidad a Dios. Es el momento de trabajar para conseguir o cosechar aquel anhelado laurel que tenemos en la mente, que es la vida eterna. Hay personas que conocemos de aquí de nuestra localidad, al menos 2 personas que conocemos, que les da coraje cuando se hace noche. Sí, ya se hizo. ¿Por qué? Porque les gusta el trabajo, les gusta trabajar, saben que de noche no pueden trabajar. Al menos 2 personas conocemos que se molestan porque se hace noche y ya no pueden trabajar. Son apasionados al trabajo y un trabajo pesado lo que hacen. Ahora, uno a veces desperdicia realmente mucho tiempo en cosas vanas, en cosas superfluas, como mencionan algunos, y no aprovechamos el tiempo que tenemos para dedicárselo a Dios. Es poco el tiempo que le dedicamos a Dios, y aún así en poco tiempo no se lo dedicamos de calidad. En la semana esta que acaba de transcurrir, no me acuerdo qué día, hablábamos o poníamos como ejemplo o como visualización nada más el cuento de los 3 cochinitos. ¿Se acuerdan? La semana, no sé qué día, o no sé si fue en el programa, aquí fue que mencionábamos que el cuento de los 3 cochinitos, les decía yo, cuando yo lo contaba, lo hacía así, muy espectacular. Bueno, allí ese cuento nos habla de 2 cochinitos que perdieron el tiempo. Cuando viene el lobo feroz, van y se refugian con el que aprovechó el tiempo. En la vida cristiana no es así, porque yo no me voy a refugiar en la hermana, ni la hermana en mí, ni el hermano, ni la hermana.
importante para la salvación. De modo que cuando llegue el turbión, que llegue el final de los tiempos, que llegue el enemigo, que llegue el juicio, no puedo decir que voy y me refugio con mi hermano, porque es de forma individual lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para la salvación del alma. Hemos dado un paso importante, hermanos, hacia la salvación, al haber obedecido, entendido y comprendido la sana enseñanza, la correcta aplicación de la palabra de Dios en cuanto al bautismo, en cuanto a morir el pecado, en cuanto a renacer a nueva vida. No echemos por tierra todo lo que al principio iniciamos con una fe muy demostrativa en las cuestiones espirituales, en el edificio mismo, en las obras, en el trabajo de la iglesia, y a lo mejor hemos ido perdiendo ese ánimo en las cuestiones espirituales. Aprovechemos el tiempo, porque el tiempo se acaba, el tiempo es corto, muy corto, y no es recomendable para la salvación del alma que los aprovechemos en cuestiones del mundo. Nuestro hermano siempre repite las cosas, un pasaje que repite mucho nuestro hermano Erasmo, que el mundo y los placeres algún día van a quedarse aquí. No son eternos las cuestiones de la tierra, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y una de las voluntades de Dios es que debemos aprovechar el tiempo en las cosas espirituales. Lo vamos a ver, vamos a ir por ese mismo punto. Voy a leer ahí la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Así hemos titulado la buena milicia. ¿Cómo se milita? Es decir, cómo se pelea, cómo se guerrea la buena milicia, la buena guerra, conociendo los bienes en disputa. Los bienes de un hijo de Dios son la riqueza espiritual, que es la bendición, que es la bienaventuranza, que es la fe. Los bienes de un hijo de Dios es el tiempo que Dios nos ha dado para adorarle y alabarle, que tenemos que aprovecharlo. También los bienes de un hijo de Dios es el alma, que ha sido transformada, que ha sido purificada, que ha sido limpiada por la sangre preciosa del Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra alma, desde el día que conocimos la verdad, tiene un gran valor. Todas las almas para Dios tienen gran valor, porque la sangre de Jesús está dispuesta y disponible para todos. Pero a lo que nos estamos refiriendo es en forma individual. ¿Cuánto valor le damos a nuestra alma? De modo que alimentémosla como debe de ser, de modo que debemos de cuidarla como debe de ser, en un estado saludable como debe de ser. Porque creo que al cuerpo sí le damos mucho valor, a la carne le damos mucho valor. A la carne la vestimos y tratamos de vestirla lo mejor que se puede. A la carne la alimentamos y la alimentamos lo mejor que se puede, teniendo una edad ya como de 45, 50 años en adelante, cambiamos nuestra forma de comer. ¿Por qué? Porque no queremos enfermarnos. Y lo alimentamos de lo mejor posible, le damos el descanso posible, le damos la salud posible, pero al alma, para nosotros, ¿qué vale más, el cuerpo o el alma? Y una riqueza que Dios nos ha dado es la salvación del alma. Por ello, el alma vale mucho. Y algo que va a tratar de hacer el enemigo, y los enemigos espirituales que tenemos, es arrebatarnos esa alma, quitarnos nuestra alma que tiene destino hacia el cielo y trasladarla a los lugares oscuros. Y va a hacer el enemigo todo lo posible y lo imposible por destruir la salvación que tenemos de nuestra alma. Recordemos que el cuerpo no es el que es salvo, sino es el alma. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Cuáles son los bienes en disputa? ¿Qué es lo que quiere el enemigo destruir? Aquello que Jesús vino a hacer en nosotros, aquel nuevo hombre, aquella salvación, aquella gracia, aquella santidad, aquel gozo que tenemos. Lo dice el salmista: por causa de haber pecado él, por causa de haber pecado el salmista y reconocer y entender que por el pecado grave que había hecho, sentía que el gozo de la salvación estaba fuera de él. Por eso exclama, dice: Dios mío, no me quites el gozo de la salvación, porque la salvación trae o provee o genera un gran gozo en nuestra alma, mucho más que las alegrías físicas, mucho más que las alegrías mundanas que hay. El salmista lo reconoció, David, cuando peca, ya que hizo una serie de pecados por consumir un acto carnal, nada más, un deseo de los ojos, que veía aquello que apeteció y hizo un gran plan para poder agenciarse de aquello que no le correspondía y que sabía que era algo pecaminoso, pero aún así lo llevó a cabo.
cuando se da cuenta de aquello, cuando vuelve en sí, porque obviamente estaba enloquecido por aquello que había visto y eso lo llevó a hacer una serie de maquinaciones para conseguir su objetivo. Aunque le decía luego el profeta, pues muchas tienes, ¿para qué te quitas al que tiene una solamente? Pero cuando se siente ya él que ha pecado y que ha fallado, dice: Dios mío, no me quites el gozo de tu salvación, no me quites de tu Santo Espíritu, que también mencionábamos en la mañana. La salvación es algo muy valiosa, tan valiosa que Jesucristo, siendo Dios mismo, se despojó a sí mismo, vino como hombre, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz para salvar nuestra alma. ¿Cuánta valía tiene? ¿Para cuánta valía le damos nosotros? El enemigo le da mucha valía, hermanos. El enemigo, para el enemigo, el alma vale mucho. Por eso trata de perjudicarla, por eso trata de hacerla llevar al infierno, porque para él vale mucho y emplea mucho tiempo, y emplea mucha astucia, y emplea mucha maquinación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No ignorar esas maquinaciones. Tenemos que estar conscientes de que mi alma, que ha sido limpiada y purificada, tiene un valor, un precio alto. Ese precio fue la sangre preciosa del Señor Jesús. Pero como hemos dicho en algunas ocasiones en la mañana, tal vez como yo no sufrí en la cruz, tal vez como yo no fui escupido, tal vez como a mí no me traicionaron, como no me pasaron los clavos por las manos y los pies, y no me pasaron la lanza por el costado derecho, como yo no sufrí, a lo mejor no le doy la valía que tiene el alma ya santificada y purificada por la sangre de Jesús. Pero el enemigo sí. El enemigo va a buscar a toda costa perjudicar esa salvación de los hombres. El enemigo va a buscar a toda costa quitarnos ese gozo de la salvación, porque lo que trae gozo es la salvación. Va a querer a toda costa quitarnos el bendito Espíritu Santo. Por eso vamos a ver esta parte de este asunto. Los bienes de un hijo de Dios es el alma, de modo que no debemos o no dejemos que el mundo nos gane. No dejemos que... Hay que entender, estamos en una lid, estamos en una batalla, la buena milicia, buena por lo que vimos en la mañana, porque es honrosa, gloriosa, porque por lo que está en juego, pues por mencionarlo así, que es la salvación. El mundo quiere absorbernos, el mundo quiere llevarnos, el mundo quiere atraernos. Si nos atrae el mundo y nos vamos al mundo, perdemos el alma. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26, que la mayoría se lo saben de memoria porque se recita mucho estas frases y tal vez las conocemos nosotros de memoria, pero a lo mejor no las hemos aplicado en nuestra vida. Dice ahí Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo también es parte de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque dice la carta de Juan que el mundo está, que lo que es el enemigo tiene dominado al mundo entero. Entonces el enemigo lo que va a hacer es tratar de absorbernos a nosotros a las prácticas mundanas de las cuales ya nos sacó la sangre de Jesús y va a querer llevarnos, nos va a querer atraer otra vez como un imán grande y ahí vamos, a veces ahí vamos, nos resistimos, ahí donde tenemos que pelear la buena batalla. Ahí, esta buena milicia, ahí tenemos que resistirnos y decir no al pecado, no al mundo, no a lo mundano, porque lo que está aquí en juego es el alma, es lo que tenemos que pensar. Cuando yo practico algo del mundo y cuando me dejo, cuando yo soy absorbido por las cuestiones mundanas, estoy perdiendo mi alma, estoy quitando mi alma de la eternidad, la estoy llevando al tormento eterno. Debo de entenderlo esto. Eso debe estar en mi mente, de que tengo una lucha encarnizada, obviamente no hay una carne, pero así tenemos que entenderlo, es una lucha. Yo creo que cuando han sido las guerras mundiales, y que está uno de Estados Unidos, está uno oriental, ninguno de ellos tiene consideración del otro, porque a pesar de que puede haber empatía humana, a pesar de que puede uno entender el dolor, si te mato, tu familia, todo lo que va a sufrir. Yo también si te mato también, tu familia. Pero ahí no se piensa en eso. Ahí dice, si no te mato, me matas a mí. Por eso Dios nos dice, hacer morir fuego terrenal en nosotros. Cuando no lo hacemos morir, eso que no hacemos morir nos va a ganar, nos va a llevar. Y el mundo nos va a absorber de tal manera que vamos a perder el alma que ya ha sido santificada y purificada por la sangre de Jesús. El alma tiene un gran precio, el alma tiene un gran valor. Y eso nosotros lo poseemos, y eso nosotros lo tenemos, y no lo tenemos porque nosotros lo hayamos cosechado, lo tenemos por la bondad y misericordia y gracia de Dios cuando envió a su Hijo a rescatar nuestra alma de la
plusvalía el alma para decir, si yo en alguna ocasión me dejo llevar por el mundo, estoy perdiendo mi alma. Yo mismo la estoy llevando. Porque ¿de qué aprovecha que yo gane el mundo? Que sea popular, que ande en muchas partes, que tenga las cuestiones del mundo si pierdo mi alma. Porque no puedo tener las dos cosas. Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que no puedo tener las dos cosas. No puedo empatar las dos cosas. O soy espiritual o soy del mundo. O soy del cielo o soy de la tierra. Una de las dos. O soy espiritual o tengo espíritus inmundos, pero no puedo empatar las dos cosas. No puedo armonizar las dos cosas. No puedo decir, puedo un pie en el mundo y un pie en la vida cristiana. Eso no se puede, eso es imposible. Eso se llama tibieza. Porque ni estoy frío ni estoy caliente. Y cuando eso hago, lo que va a pasar es que el Señor me va a expulsar de su cuerpo. Va a expulsar por su boca, de su cuerpo, del cuerpo espiritual que es la iglesia. Y que no debemos de dejar, no nos dejemos, hermanos, no nos dejemos que nos gane el mundo. Porque no, como decíamos en la mañana, no queramos ser perdedores y perdedores eternos. Donde va a ser la burla decir, este es un perdedor. ¿A quién le gusta que le digan perdedor? O loser, algunos de los chavos. ¿A quién le gusta que se le diga de esa manera? Nadie quiere perder. Y aquí lo que está en juego, por mencionar esa palabra, es el alma misma. Es la salvación, es el tormento. Que lo que hace el enemigo, que tiene dominado al mundo entero, es que por medio de las atracciones mundanas quiere llevarnos, quiere atraernos como un imán fuerte, y hace lo posible porque vayamos nosotros. Pero eso se requiere la entereza, la resistencia, la firmeza para decir, no, yo no obedezco allá, yo obedezco al Señor, yo quiero el cielo, yo no quiero la perdición, y no voy a permitir que el mundo me gane. No voy a ser un perdedor, no voy a perder la lucha, no voy a perder la batalla, no voy a perder esta guerra. Tal vez he sido azotado en algunas ocasiones, tal vez he estado en la lona en algunas ocasiones porque he tenido tropiezos, sí, todos tenemos tropiezos en la vida, pero me levanto y sigo adelante y no permito que el mundo me haga como le da su gana, como él le plazca, sino yo quiero luchar, quiero pelear entendiendo que no estoy solo, que Dios está conmigo, que Jesucristo está conmigo, que el Espíritu Santo está conmigo, que los santos ángeles de Dios están conmigo, que la iglesia, mis hermanos están conmigo, y que me tienden la mano y que me llevan y vamos y me animan, y que a veces yo estoy desanimado y cuando oigo la predicación me animo, y a veces yo estoy mal en pecado y cuando oigo la predicación me dicen que estoy mal, pero eso es bueno para mí, porque hace que corrija mi acción por parte de la iglesia. Por ello no debemos de dejar que el mundo nos gane, porque ¿qué aprovechará el mundo? ¿Qué aprovechará el hombre si ganar en todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que los bienes de un hijo de Dios es el alma. De modo que no dejemos que el miedo o el desgano nos gane. A veces hay miedo, a veces hay apatía, a veces hay desgano en la vida espiritual. Dice ahí Mateo 25, versículo 25 al 28. Hablando de los talentos que el Señor Jesús repartió, y el que le dio un talento, dice ahí Mateo 25 al 28, al 24, dice, pero llegaron también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, donde no esparciste. Bueno, eso ya lo explicamos alguna vez, que ese fue el pretexto que él puso, porque realmente no es así. Dios lo va a recoger donde no se va, pero él así lo quiso acomodar como pretexto. Eso es hombre duro. Dios no es hombre duro, Dios es hombre justo. Pero como vio el antecedente de los otros dos, dijo, y aquí me agarro, y aquí soy, y pongo esas palabras. Pero obviamente, ante la sabiduría no se puede, porque Jesús le responde, bueno, si ya sabías que era así, ¿por qué no te pones más a trabajar? Aunque no soy así, pero si tú mismo te enseñaste en la mente que soy así, pues con mayor razón te hubieras puesto a trabajar. Dice el versículo 25. Por lo cual, no, yo tuve miedo. Fíjense, esta misma persona le atribuye cosas a Jesús que no son, pero Jesús se las devuelve y dice, bueno, si sabes que soy así, pues con más ganas. Dice, no, pero como yo te conocía que eres así, tuve miedo. Yo tuve miedo. Ahora, ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Dios? Dios es justo. Dios nos va a pedir algo de lo que nosotros no podemos. Dios no me va a pedir algo a mí, un resultado de un talento que no tengo, porque Dios no es justo. Si Dios no me ha dado un talento a mí, ¿cómo va a pedir algo que yo no tengo? Me va a pedir nada más lo que Él me ha dado. Pero a todos nos ha dado un talento, y todos tenemos la capacidad de vivir cristianamente, espiritualmente, conforme a los mandamientos. Eso sí, todos lo tenemos. Cada un talento es alguna otro tipo de actividad, que aquellos que tengan más, pues tienen más responsabilidad. Aquellos que tengamos menos, pues tenemos menos responsabilidad. Pero
tampoco no es así, por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitar el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echaron las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le ganó a él? La apatía, el desgano, el querer aprovechar la situación, el querer ser astuto le ganó. Pero con Dios, Dios que conoce todo, el Señor Jesús que conoce el corazón, no podemos pretextar nosotros algo ante Él. Es que yo no hice esto por esto. Él nos va a decir claramente las capacidades que tenemos nosotros. Tenemos capacidades para vivir cristianamente, eso sí, para vivir obedientemente, eso sí. De modo que yo diga, es que Dios, Señor, no pude obedecer este mandamiento porque no pude, no tengo la fuerza necesaria siguiendo nada para obedecer los mandamientos. Eso es lo que nos va a pedir. Pero no podemos pretextar de que no, es que Dios es muy duro, no, es que Dios es esto, es que el Señor es aquello, porque Él nos conoce y aún así no es. Pero dice, tuve miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Si tenemos miedo es porque todavía no hay amor en nosotros. Porque la carta de Juan dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cuando habla de ahí, de la carta de Juan, es del temor humano. Sí, tengo miedo a la muerte yo, porque es algo natural, es un proceso natural de ese miedo. Entonces con mayor razón, trabaje en las cuestiones espirituales. Si tengo miedo a morirme, más debo de trabajar. Entonces nos debe de quitar ese miedo, ese temor, producto de lo que es el cuerpo humano a las cuestiones desconocidas. Pero aquí dice, yo tuve miedo. Y entonces sí que fui y lo escondí en la tierra, aquí está lo que está intacto, es como lo dice, está intacto. Y eso no es lo que pide el Señor de nosotros. Él quiere que nosotros haya fruto espiritual, que trabajemos la vida cristiana, que trabajemos los mandamientos, que los pongamos por obra para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen el nombre de Dios, que digan, realmente es un cristiano, en este se ha cambiado, algo hay en él. Y más nosotros que vivimos en una sociedad donde todos nos conocen. Sociedad, no dice sociedad, sociedad donde todos nos conocen. Pero nos va a ganar el miedo. Todos tuvimos miedo de niños hay algo a lo que todos tuvimos miedo de niños. Todos tuvimos miedo a la oscuridad. Cuando fuimos creciendo, pues nos dimos cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea que la casa es igual, lo único que cambia es que no hay luz, nada más. Pero la casa está igual, no hay nada ahí, la casa sigue igual, todo sigue igual. Aquellos muebles no cambian la figura, lo que cambia es la mente. Nosotros vemos que empieza a cambiar algo y no, hasta que ya entendemos y nos damos y no, pues es igual las cosas. Pero que no nos gane el miedo, que el miedo no nos gane, porque creamos una cosa. Si a mí me gana el miedo para vivir cristianamente, que tengo miedo por algo o que tengo apatía para hacer algo, lo que voy a padecer allá donde dice el versículo 30, echar las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes, ¿por qué será? ¿Por frío o por miedo? Por favor. Porque aquí humanamente, cuando uno tiembla los dientes porque no tiene miedo. Ahora, si utilizando las mismas palabras, porque el Señor siempre armoniza su palabra, utilizando las mismas palabras, dice, aquí tuviste miedo de trabajar en lo que te di, y no ibas a estar solo. Bueno, nos lo vas a ser echado para que veas, vas a sentir el verdadero temor. Ahí sí vas a sentir el verdadero miedo, rodeado de demonios, en la oscuridad completa, total y absoluta, porque el infierno es la exclusión de Dios, lo que dice la carta de los Tesalonicenses. Aquellos que no conocieron la verdad, fueron desobedientes, serán excluidos de la presencia de Dios. Ahora, Dios hay luz, vamos a estar en tinieblas. En Dios hay gozo, vamos a estar en un sufrimiento completamente. Y ahí sí van a crujir nuestros dientes de miedo y de pavor. Y lamentablemente ahí la noche nunca va a acabar, el gusano nunca va a acabar, nunca va a morir. Todo lo que hay ahí será eterno. ¿Cuándo se va a quitar el miedo? Nunca, jamás. Ahí. Que es algo paradójico. Si uno no quiere aquí demostrar la valentía como cristianos, si nos acobardamos a decir que somos cristianos y nos da miedo perder las amistades, nos da miedo perder el trabajo, nos da miedo perder a la propia familia, porque así pasa en ocasiones. Cuando mi mamá me pregunta, ¿vas a la iglesia? Sí, pero no voy a entregar, no voy a ir para acompañar a mi esposo, o viceversa, o llevo a mis hijos para que no anden allá en la calle. Pero realmente no. ¿Por qué lo digo? Porque tengo vergüenza, tengo miedo de la reacción de las personas, pero no tengo miedo de Dios. Por eso dice la Escritura, yo te voy a enseñar a quién debes temerle. No le temas al hombre, que el hombre te puede matar el cuerpo,
de dominio propio. Debemos dominarnos a nosotros mismos. Debemos de quitar esa apatía y ese miedo que tenemos en cuanto a las cuestiones espirituales, en cuanto a las cuestiones de obediencia a los mandamientos. Hay otra cosa que también puede hacer que nos gane, pues el pecado en sí mismo. La paga del pecado es la muerte. Que el pecado, que nosotros podemos enseñorearnos, podemos dominarlo, como le dice Dios a Caín. Dice: el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. Pero no quisiste, Caín, y como no quisiste, eres echado y andas errante en la tierra. Pero tú puedes enseñorearte. Nosotros podemos dominar el pecado. Que no nos gane la tentación, que no nos gane la lascivia, que no nos gane la envidia, el celo, las cuestiones pecaminosas, hermanos. Porque entonces esa simple envidia, ese simple celo, esa lascivia de ver lo que no debemos de ver, ese adulterio en la mente, esa fornicación en la mente, va a hacer que nuestra alma esté en el tormento eterno. Porque la paga por el pecado de la muerte, ya lo sabemos. Ahora, todos los días tenemos una batalla, una lucha contra el pecado. Todos los días tenemos eso. Y todos los días tenemos que salir vencedores. Todos los días podemos vencer, debemos vencer, si es que nosotros realmente nos consideramos victoriosos. Porque no creo yo que vayamos a doblar las manos, que a veces sí lo hacemos ante el pecado, pero cuando uno se da cuenta, dice: el pecado me ganó a mí. Algún día vamos a estar eternamente en el tormento eterno, si es que perdemos la batalla. Digamos: ¿quién te ganó? El pecado. El pecado te ganó. Por eso estás aquí. Cuando nosotros podemos ganarle al pecado, podemos ganarle la tentación para estar en la eternidad. Hay que ganarle al enemigo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Es lo que viene a hacer. Él no viene a edificar, él no viene a plantar, él no viene a darnos algo bueno. Él viene a destruir nuestra alma. Eso lo sabemos. No lo obedezcamos, no lo oigamos, no lo veamos. Veamos a Jesús. Por eso la Escritura dice que nuestros ojos puestos siempre en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque cuando le hagamos caso al enemigo, como le pasó a Eva, tener una charla con el diablo. ¿Por qué platicas con el diablo? Platica con Jesucristo, platica con Dios. Tuvo un encuentro ahí, nada más, una charla que tuvo con la serpiente antigua. Dice: la serpiente antigua la hizo como quiso. El enemigo la hizo como quiso, por tener una charla, por ponerle atención. El diablo nos habla de muchas maneras, de muchas tentaciones. No caigamos en ese diálogo con el enemigo, porque vamos a perder. Con el enemigo siempre vamos a perder. Al diablo no le vamos a ganar, y no por los dichos mundanos que hay. Porque dice las gentes, las personas que se sabe más, que el diablo sabe más por viejo o por diablos. Pero el diablo es astuto. Pero no debemos permitir que nos gane. Porque como decíamos en la mañana, cuando nos gane se va a soltar las carcajadas. Yo casi veo allá la serpiente brincando así como resorte. Mira lo que hice con esta mujer. Y esta mujer lo que hizo con este hombre. Eso es lo que hizo, es lo que provocó. No permitamos que el enemigo, que sabiendo que viene a matar, a robar y destruir, nos gane. Así como decíamos en la mañana, vamos a blindar nuestra alma, vamos a ponerle candados al corazón, vamos a ponerle candados a la mente. Porque cuando salimos de nuestra casa sí cerramos bien. ¿Por qué? Porque tenemos bienes y no queremos que se los roben. También tenemos bienes espirituales y no queramos que el enemigo se los lleve, los destruya. No los puede poseer, pero sí los puede destruir. También otra cosa, hermanos, que tiene relevancia con el alma, es que las cosas profanas echen a perder nuestra alma. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 16 al versículo 17, dice la Escritura. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 16 y 17, dice: no sea que haya un fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que está en juego, lo que está en botín, son los bienes espirituales, la riqueza espiritual. Una de ellas es el alma. El enemigo quiere destruirla y quiere que nosotros tengamos una conducta como Saúl, que seamos profanos. ¿Saben qué significa la palabra profano? Para poder entender esta parte de la Biblia. Aquel que desprecia las cosas sagradas, aquel que desprecia las cosas espirituales, aquel que profana las cosas espirituales y sagradas. Si yo desprecio la salvación,
si yo desprecio la reunión, si yo desprecio estar con mis hermanos, si yo no me alegro con los que se alegran, que dicen a la casa de Jehová vamos, si yo me alegro con los que van a la disolución y al pecado, estoy despreciando, estoy siendo profano. El hecho de no venir a una reunión que yo sé que puedo y que yo puedo venir, pero que yo la desprecio, estoy siendo profano. El hecho de tener en mi casa la oportunidad de orar a Dios 1 hora, 2 horas, y no lo hago porque no quiero, porque no me place, porque no quiero, no me dan las ganas, estoy siendo profano. El hecho de que desprecie la palabra y diga, nada más el domingo me la llevo y eso la voy pisando en el polvo, estoy siendo profano. El hecho de que conozca los mandamientos y no los cumpla, estoy siendo profano. ¿Por qué? Porque estoy desperdiciando o estoy despreciando lo que Dios tiene preparado, lo que Dios ya me ha dado. Le digo a Dios, no quiero tu santidad, no quiero tu salvación, no quiero tu gozo, no quiero tu vida eterna. Es lo que le estoy diciendo a Dios. Es lo que hizo aquí Esaú. Tenía la primogenitura y él la despreció. Por la ley era de él, o por ley era de él. Pero él dijo, no la quiero, te la vendo, ¿qué me das por ella? Pues un plato de lentejas, que es lo que se ha mencionado. Un plato nada más. Y a veces decimos, por un pecadillo, creo que el miércoles no hablamos de los viernes. Decimos, por una cosa, por un plato, por un potaje, y después cuando uno lo entiende que más o menos era un plato de lentejas, por eso perdió la primogenitura. Y uno dice, ¿a poco por una mentira? ¿A poco por no ir a la iglesia? ¿A poco por no eso? ¿A poco es lo que pienso yo? Es lo que creo. Y Dios me dice, así como Esaú, que por una sola comida, dice en la Biblia, te habrá disfrutado, la habrá saboreado, le habrá hecho provecho. No creo que le haya hecho provecho después de haber conocido lo que vino como consecuencia de haber profanado, de haber dicho, mi primogenitura no la quiero para lo que me sirve, te la vendo. Y nosotros estamos inscritos en la reunión de los primogénitos. No despreciemos, hermanos, no despreciemos las cosas sagradas, no despreciemos el Espíritu Santo, no hagamos afrenta al Espíritu Santo, no resistamos al Espíritu Santo, que es algo sagrado que Dios nos ha dado, es algo valioso que Dios nos ha dado. No seamos como Esaú. Por eso dice la Biblia, no sea que haya algún profano entre ustedes que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya después ya no se puede. Aunque uno llore, aunque uno esté allá en el tormento y dice, Señor, ahora sí, Padre, ahora sí le voy a obedecer, denme la oportunidad, aunque llore, rellore y vuelva a llorar 1000 veces, no se va a poder. Es nada más mientras estemos en el mundo. Hay otra cosa, la última cosa que puede perjudicar nuestras almas, ahí está, en la misma carta a los hebreos. Y es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que nosotros veamos esto como no importante. ¿Para qué vas a la reunión? Ya fuiste, ya no vayas. Es lo que él quiere que nosotros pensemos así. Y que cuando no venimos estemos despreciando lo sagrado. ¿Para qué oras? Otro que ore por ti. ¿Para qué lees? ¿Para qué estudias cantos? ¿Para qué aprendes ya con eso? Es lo que quiere el enemigo. Por eso no debemos escucharlo. El enemigo quiere que nosotros estemos con angustia, con desesperación, estemos no gozosos y no tengamos la santidad. Lo que dice más arriba dice que sin santidad nadie verá a Dios. Quiere perjudicar nuestra santidad, quiere perjudicar nuestras vestiduras blancas, quiere mancharlas, porque quiere destruir nuestra alma. Y es una lucha en la que estamos nosotros. Estamos en una lucha y debemos de salir victoriosos. Podemos salir victoriosos si es que anhelamos nuestra alma en la eternidad. Pero hay otra cosa que dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La salvación, mis hermanos, es de gran gozo. Ser cristiano es de gran gozo. ¿Qué nos amarga en la vida? ¿Qué me entristece en la vida? Las cuestiones que pasan familiares, las cuestiones que hay en el mundo, mi empleo, en mis relaciones, ¿qué es lo que me amarga? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que yo vea un problema y lo haga así, que lo vea grande. El problema va a estar ahí, ande triste o ande acongojado o ande feliz, el problema va a estar ahí. Si la solución sería que yo me amargue por el problema y que el problema ¡pum!, ya desaparezca, pues entonces me puedo amargar, pero esa no es la solución. No por el hecho de que yo tenga un problema y ande contento y feliz, no por eso no le estoy poniendo atención a aquel problema. Yo soy gozoso, un cristiano es gozoso por la salvación misma, por el Señor mismo, por el Espíritu mismo, por el cielo mismo. No, un cristiano no es gozoso por los bienes materiales, por la vida tranquila y placentera con la familia, con la sociedad, con el trabajo. Eso no da felicidad a un cristiano. Lo que da felicidad a un cristiano es la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. De modo que si yo tengo un problema, o si ya falleció
prácticamente cuestiones para que nosotros nos amarguemos, cuestiones familiares, cuestiones sentimentales, cuestiones emocionales, de pareja, de casados, de trabajo. Nos va a poner como en una situación de que tienes 50 años, tienes 50 años, 52 años, ¿qué has hecho en tu vida? Tu vida ha sido un fracaso, tu vida ha sido fea, no has hecho nada, eres un donadie. Eso es lo que quiere el enemigo que piense, para que yo me amargue, para que digas, es cierto. ¿Cómo no hemos hecho nada en la vida? Nosotros como cristianos, si conocimos la verdad, si conocimos la luz del mundo, y eso es más que suficiente. Pudo haber logrado muchas cosas, pero con lograr conocer a Jesús, con eso, porque eso es para vida eterna. No permitamos, hermanos, que la amargura enturbie nuestra felicidad que Dios nos ha dado por medio de su Jesús. Sé que hay cuestiones complicadas, todos lo sabemos. Si sabemos que hay cuestiones en la vida que pasan que sí nos entristecen a uno. Sí, una cosa es que te entristezca y otra cosa que te amargue. Es como cuando la Biblia dice, enojados pero no pequéis. Es decir, no hay una imposibilidad para no enojarnos. Todos nos enojamos en algún momento. Caray, empieza uno así. Pero ya dice, no se ponga el sol vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Entonces ya uno entiende ese enojo, ya se le pasa uno el enojo, porque es uno obediente a la palabra. Hay cosas que nos traen tristeza en la vida, sí hay cosas que nos traen tristeza, pero que esa tristeza no se convierte en una amargura de decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy con Dios? ¿Para qué sigo eso? Si Dios no me da, si Dios me complace, si Dios, aquí estoy, Dios como tu hijo, mírame cómo estoy. Eso es lo que el escritor trata de decir a nosotros, que no haya una raíz de amargura para que pueda perjudicar nuestra salvación. Porque volvemos a decir, lo que está en juego es el alma, y el alma está gozosa, el alma está contenta, el alma está en santidad, el alma tiene vestiduras blancas, no las manchemos, o no permitamos que el enemigo nos tome la santidad y la lleve a la injusticia y la lleve nuevamente como la puerca que vuelve allá nuevamente lo que es al lodo, y ya no la vuelve a poner y ya andamos todos manchados, todos con el pecado. No permitamos que nos gane, no permitamos que nos venza, no perdamos esa batalla. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, para que milites la buena milicia, para que pelees la buena batalla, porque es una buena batalla, porque cuando vencemos la tentación, porque cuando vencemos al enemigo, porque cuando vencemos esa amargura nos sentimos satisfechos y plenos. Experimentemos esto, hermanos, para que veamos cómo se siente haber vencido una tentación que siendo hombre, que siendo mundano no hubiera caído, aunque también siendo hombre mundano no se hubiera presentado, porque se van a presentar muchas cosas. Ese es el asunto número 2 que vamos a ver, pero hoy sé. El asunto número 2 que vamos a ver de este título es bajo qué frentes estamos peleando la buena batalla, pero eso va a ser en otra ocasión. Por lo pronto hemos concluido este asunto, cómo se milita la buena milicia. Se milita conociendo los bienes en disputa. Los bienes en disputa es la riqueza espiritual, que es la bendición, que es la bienaventuranza, que es la fe. Los bienes en disputa es el tiempo, que tenemos que darle tiempo a Dios, y los bienes en disputa es el alma que ha sido ya purificada y lavada por la sangre de Jesús. No perdamos la batalla, mis hermanos. No seamos perdedores, seamos victoriosos. Sabemos que hay adversidad, sabemos que hay problemas, vamos a sorprendernos para pelear la buena milicia. Dios los bendiga. Amén.